Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi voz, te alabaré. Con mi voz, te adoraré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi voz, te alabaré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Una vez más, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Ahora con mi fe te alabaré. Con mi fe te adoraré.
Aleluya. Con mi fe, te alabaré. Con mi fe, te adoraré. Con mi voz, te alabaré. Con mi voz, te adoraré. Mi milagro. Con mi voz, te alabaré. Con mi voz. Aleluya. Y sé que transformado yo seré. Hay momentos. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Soy Eliana Bastidas y me congrego en la iglesia Ebenezer con mi pastor Osvaldo Tona, y estoy aquí para contarle pues un resumen pues de cómo el Señor llegó a mi vida. Y bueno, yo quería compartirles pues cómo el Señor se glorificó pues en mi vida, siendo yo pues nacida pues en familia cristiana, pero yo estaba en el mundo, pues no, el Señor no se me había revelado. Y mi mamá fue criada en el Evangelio, mi papá no, mi abuela también, mis bisabuelas, todas eran nacidas en el Evangelio. Y ellas asistían a la iglesia, pero mi mamá ella se descarrió un tiempo y entonces yo no conocía todavía al Señor, sino sí escuchaba con mi bisabuela era la que me llevaba a la iglesia, pero no, pero de niña. Ya cuando crecí, de llegar a la adolescencia, pues no, yo me fui al mundo, pues entró pues un espíritu de rebeldía en mí cuando estaba adolescente. Me puse un poco así grosera. Un tiempo que me fui de la casa con un muchacho. Y bueno, ahí comenzó pues el infierno de mi vida, pues que me fui, salí embarazada, no seguí estudiando en la universidad. Entonces empezaron a venir muchas cosas pues a mi vida. Me puse grosera por la boca, altanera, amargada. Yo era una mujer muy amargada. Hacía pues lo que yo quería pues. Entonces hubo un momento que el Señor comenzó a lidiar conmigo en sueños,
porque eso siempre, pues, el Señor ha movido en mí, pues, una facultad que el Señor puso en mí de sueño de por profecía y siempre lo he tenido desde niña, desde que tengo uso de razón. Y entonces él empezó a lidiar conmigo por sueños, a mostrarme la iglesia de Benecer, el pastor, me mostraba, me decía que esa era mi iglesia, y entonces y me mostraba muchas cosas y ocurrían, las cosas que soñaba, pues ocurrían y yo no entendía porque como no, yo no iba a la iglesia, no entendía qué significaba eso, entonces yo le contaba era a mi mamá de esas cosas, entonces como ya había comenzado otra vez a ir a la iglesia con mi tía, entonces ella empezó a invitarme a la iglesia y entonces yo empecé a ir a la iglesia con ella y empecé, ella me presentó a los hermanos y yo comencé a decirle al pastor pues todos los sueños que el Señor me mostraba y las cosas que yo no entendía pues. Entonces comencé pues a venir a la iglesia como oyente primero. Después yo vine varios domingos, después me aparté, no volví más, yo seguí así en mi vida. La pareja que yo tenía pues me maltrataba, no me trataba bien, se molestaba cuando yo decía que iba para la iglesia, no le gustaba la forma como se vestía, porque decía que ahora yo sí estaba bonita vistiéndome ahora sí, como una vieja, porque entonces yo me había apartado, me había alejado, entonces había salido otra vez embarazada, entonces había dejado de ir a la iglesia, entonces después el Señor siguió lidiando conmigo, empezó a tener problemas en mi hogar, con mi pareja, llegaba borracho, me insultaba, me maltrataba, llegó a pegarme también, entonces yo no hallaba qué hacer, ahí empecé otra vez a ir a la iglesia, a buscar al Señor, entonces llegó un momento que tomé la decisión pues de recibir al Señor y de bajar a las aguas. Entonces me bauticé y empecé a tomar decisiones. Yo era una mujer demasiado vanidosa, me vestía pues mal, toda descotada, me maquillaba mucho, me pintaba mucho el pelo. Entonces usaba zarcillo, todo, cadenas, pulseras, todas esas cosas porque yo era muy vanidosa. Entonces, pero el Señor poco a poco fue obrando en mí, fue quitando todos esos deseos, pues poco a poco fui dejando los pantalones, fui dejando los escotes, el maquillaje, todas las bisuterías que usaba, empecé a dejar todas esas cosas, el Señor empezó a quitar el deseo de mi corazón sobre esas cosas poco a poco y Él fue obrando en mí y fue cambiando pues mi carácter porque yo era pues de mal carácter, un carácter fuerte, temperamento pues de que me sulfuraba, me airaba de nada y yo era muy amargada, muy seca y el Señor empezó a endulzar mi corazón. Después hubo un cambio en mí que el Señor puso amor en mi corazón y me puso una persona diferente, de ser más amistosa, porque yo era una persona que a veces caía mal a la gente, decía que yo sí era amargada, que yo era muy echona, que no le hablaba a nadie. Entonces el Señor puso pues ese amor en mi corazón de proyectarle a las personas, que ahorita soy diferente, ahora soy más atenta, más amistosa, más cariñosa con las personas pues han visto el cambio pues, en mí, mi familia, las demás personas que me conocen pues han visto el cambio y, y bueno, yo le doy gracias a Dios por haber llegado a mi vida porque muchas veces hubieron momentos que el enemigo pues puso cosas en mí que quería sacarme de la escena, muchas veces quiso matarme a través de mi pareja también, me amenazaba. Entonces también en la calle, cosas en la calle, una vez me iba arrollando un carro y cosas así que me sucedían y muchas veces el enemigo quiso sacarme del camino, pero siempre estaba el Señor allí guardándome y
Y bueno, yo sé que el Señor tiene un propósito conmigo, a pesar de que yo he cometido muchos errores, a pesar de las fallas que he cometido, tantas cosas que hice en mi pasado, con tantas cosas malas. A pesar de eso, pues el Señor me ha guardado. eh, Era para que yo no estuviera aquí en este momento contando estas cosas, de todas las cosas que hice, todos los errores que cometí. Bueno, yo le doy gracias a Dios pues por su amor y su misericordia que tuvo conmigo, por haberme limpiado, por, por haberme llenado de su espíritu, porque yo me sentía vacía, sola, porque siempre, la mayoría de las veces, recibí maltrato, abandono, y yo le di gracias a Dios por haber llenado mi corazón con su espíritu y de haberme hecho saber que no estoy sola, que Él está conmigo. Le doy gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia que tuvo conmigo y con mis hijos, porque nosotros pasamos mucho trabajo, muchas necesidades. Desde niña pasé mucha necesidad y trabajo en mi hogar con mi mamá y mi papá. Veía cosas, como él maltrataba a mi mamá, como llegaba borracho, y a mí me tocó casi que la misma vida con la pareja que tuve, que me maltrataba. Llegaba borracho, me insultaba, me trataba horrible. Y yo le doy gracias a Dios por la decisión que hizo que yo tomara de separarme, de buscar, de quedarme con el Señor, y le doy gracias a Dios por las cosas que me ha dado. Y bueno, yo les invito pues a todos que busquen del Señor, que el Señor está tocando la puerta y Él está allí esperando, que todavía hay sangre en el propiciatorio, todavía hay oportunidad de buscar del Señor y de arrepentirse, que, que busquen del Señor, que Él es fiel a su palabra, que Él cumple con sus promesas, que cuando le obedecemos Él está allí para cumplirnos, y Él siempre nos está guardando, nos está ayudando, nos está supliendo en todo. Él siempre llega a tiempo. Aunque el enemigo nos meta pensamientos de cosas que estamos solos, de que no podemos, sí podemos, porque el Señor está allí y Él es nuestra fortaleza. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el único camino, Él es la verdad, el camino y la vida. Y apartados de Él nada podemos hacer, y yo les invito a todos pues que busquen del Señor, que el cambio está en Él. Sin el Señor pues no podemos hacer nada. No, si tenemos algún problema en nuestro hogar, si tenemos alguna enfermedad, Él es nuestro sanador. Si tenemos algún problema en nuestro hogar, Él nos da la salida. Él es nuestro todo, pues. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, Él es nuestro sanador, nuestro salvador. Él es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro amigo. Y bueno, yo estoy muy agradecida por lo que hizo conmigo. Y bueno, y yo les estoy compartiendo pues un pequeño resumen pues de lo que el Señor hizo en mí. Y bueno, espero que esto les sirva pues a todos los que están oyendo y viendo este pequeño testimonio, pues que les sirva como motivación para que busquen del Señor. Y bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos. Dios les bendiga, mi nombre es Elizabeth Cordero, me congrego en la iglesia Ebenezer, que queda en la 34 con 16, 17. Mi pastor es Osvaldo Tona. Vengo a dar un testimonio, bueno, de mi vida, cómo el Señor encendió mi luz. Y bueno, el testimonio es que yo vengo de padres, de mis padres, que mi madre se congregaba acá desde hace muchos años. Y bueno, tuve enseñanza del Evangelio, sí tuve mucha enseñanza, y bueno,
el Señor, mi mamá siempre nos hablaba de la palabra, nos decía las cosas y bueno, yo sí tenía mi conocimiento y bueno, mi mamá nos hablaba mucho. Y bueno, vine ahorita, bueno, ya hace como 3 años, estoy aquí congregándome aquí en la iglesia y me siento muy, muy feliz. Bueno, mi testimonio es que vine aquí a buscar o sea, para que el Señor me diera la autoridad de poder viajar para Perú. Pero el Señor me habló y me dijo que no, que, que no fuera, porque si yo me iba a ir sin Él. Entonces yo este, o sea, a la vez triste, pero a la vez me sentí muy feliz porque me habló el Señor a través de un hermano que tiene el don de lengua. Entonces fue algo tan hermoso para mí que de verdad fue hermoso porque yo me iba a ir a trabajar y yo sentí que el Señor, yo le importaba a alguien y yo me sentía bien porque yo decía, le importo al Señor, a Dios, que es lo más hermoso que fue una experiencia que viví, que yo sentía que le importaba, que era el único que le importaba y él me habló y me dijo que no me fuera. Y me sentí muy feliz, hermano, de verdad, y este gozo que tuve en ese tiempo, todavía aún lo tengo. ¿Por qué? Porque sé que le importo a mi Dios. Y bueno, estoy muy agradecida también porque a través de que ahora le sirvo al Señor, hace 3 años que le estoy sirviendo al Señor, él o sea, yo le dije, o sea, la cuestión fue que yo le dije al Señor, bueno, Señor, si usted no me quiere dejar ir, está muy bien, yo lo acepto. Pero yo le dije al Señor porque tuve un hijo que él tenía problemas. Bueno, los médicos el informe que hizo el médico fue que el médico decía que sufría de esquizofrenia, que él no estaba presto para la sociedad. Y bueno, yo le dije al Señor todo eso y a través del problema que tuvo mi hijo Hoffman, yo vine o sea, fue como un imán que me trajo acá y vine y le dije al Señor, bueno, Señor, yo voy a servirte, yo quiero servirte, pero le pedí al Señor que me ayudara y que me devolviera a mi hijo. Y yo estoy muy agradecida porque el Señor me devolvió a mi hijo, me lo devolvió y estoy muy agradecida con el Señor. Me devolvió a mi hijo y él está muy bien. Y estoy agradecida con el Señor y quiero servirle. Bueno, yo le hago una invitación a todo aquel que me escucha, porque el Señor a mí me ha bendecido grandemente y estoy demasiado agradecida con mi Padre Celestial y le hago la invitación porque Él está aquí, al lado de mí. Quiero mucho más de Él, cada día más quiero más de Él. Le hago la invitación porque sé que está aquí, al lado de mí, está dentro de mi corazón. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza. En el mensaje reconocemos la necesidad. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da la oportunidad una vez más
de poder oír sus benditas palabras, de poder saber cuál es el plan de nuestro Dios para con nosotros, cuál es ese amor de que tanto se habla en el mundo acerca de Jesucristo y cómo ha de expresarse ese amor delante de nosotros. Por eso Dios tiene sus servidores, tiene instrumentos, su trompeta para dar a conocer, recordarle a usted, amigo, amiga, mi hermano y hermana, que Él es el Dios de amor, el Dios que ama y el Dios que no ha dejado de amar a todo el mundo y que hoy, una vez más, lo expresa delante de nosotros, porque el amor no es una palabra, no es algo que se dice, es una expresión. Y nuestro Dios, mostrándonos su virtud de amor para con nosotros, nos recuerda cuál es el único camino en el cual podemos hallar salvación, podemos hallar vida eterna, podemos hallar la bienaventuranza, podemos hallar la dicha, la felicidad, el amor, toda la felicidad que deseamos en nuestros corazones, que anhelamos, porque hay una necesidad en nosotros y por eso la buscamos. Y Él, en su amor para con nosotros, nos muestra el único camino que ha establecido para que cada hombre y cada mujer pueda ser participante de eso que anhela en su corazón y que busca día y noche de muchas formas, por diferentes caminos, por diferentes métodos, por diferentes enseñanzas, pero nuestro Dios en amor, sabiendo cuál es el único camino, Él tiene sus instrumentos para dar a conocer, para que usted sepa cuál es el camino verdadero, el cual conduce directamente, y Él, en su gracia y misericordia, tiene sus brazos extendidos, mi hermano y hermana, y amigo y amiga, esperando derramar todo sobre cada uno de los hombres. Y por eso Él, siempre dando conocimiento de su verdad, siempre queriendo darnos el bien que anhelamos en nuestros corazones, nos señala cuál es el camino que podemos tomar para adquirir de aquellos que deseamos en nuestro corazón. Y esa es su bendita palabra. El cielo y la tierra pasará, como lo dijo nuestro Dios vestido de carne, pero su palabra no pasará. Cada una de ellas tendrá cumplimiento, cada una de ellas vendrá nuestro Dios a vivificarla a aquellos que lo creen. Y como la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios, Él en su amor dará a conocer cuáles son esas palabras, y que usted y yo tomemos la decisión en esta hora. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos siguiendo los caminos diversos que hemos tenido en la vida para adquirir las cosas que deseamos en nuestros corazones? ¿O tomaremos la decisión, la mejor, de buscar y aceptar las palabras que nuestro Dios nos ha dado, tomarlas para nosotros, creerla en nuestro corazón y confesar que deseamos aquello que Dios está dando en esta hora, está repartiendo, y todo aquel que lo crea será el que recibirá de aquello, donde sea que usted se encuentre en esta hora, en este momento, donde esta palabra, ahí lo recibirá. ¿Por qué? Nuestro Dios es el omnipotente, el omnipresente, el que siempre está presente, donde es llamado de verdad. Ahí habita nuestro Dios, esperando darnos aquello que deseamos en nuestro corazón, y nada ni nadie se escapa de sus manos, sino que Él antes en esta hora está observando sobre cada uno de nosotros, en nuestros corazones, cuál es la actitud o cuál es la respuesta al oír sus benditas palabras. Por eso somos un pueblo agradecido y damos la gloria, la honra, la majestad a nuestro Dios por su grande amor expresado en nuestra vida, y que hoy lo sigue expresando, lo sigue manifestando, y quiere darle más abundantemente a aquellos que ya han recibido de ese amor, y a aquellos que no lo han recibido. Él está presente para derramar de ese amor, de enseñarle cuál es el camino de amor verdadero, no el camino de amor que ha sido enseñado en este mundo, sino el verdadero amor, que es la misma expresión, el mismísimo Dios omnipotente, el único y verdadero Dios,
expresado delante de nosotros. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra y la majestad por los siglos de los siglos, por su grande e infinita misericordia para con nosotros y su paciencia para con cada uno de nosotros, que siempre está esperando por cuál será nuestra respuesta. Quiero invitarlos en esta hora a buscar en su Biblia, en el libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. A partir del versículo 1, leeremos unos versos. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y dijeos: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alconoqueque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová díjole: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén, amén. Hasta ahí leeremos la palabra de nuestro Señor y Salvador. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él. Amantísimo Padre Celestial, oh Señor Dios omnipotente, creador de los cielos y la tierra, Padre Santo, Señor, dador de la vida, Padre Santo, Señor, autor de todo bien, Padre. Oh, Padre, que te complace, Señor, en habitar en medio, Padre, de tu creación, Padre, a recrearte en medio de ellos, Señor, y que tu pueblo se goce en medio de tu presencia, Padre Santo, Señor. Oh, Padre, el Dios, Padre, que mira, que observa, Señor, que camina, Padre Santo, alrededor, Padre, cada uno de los hombres, Señor, que da la paga a cada una de las obras, Padre, que son ejecutadas, Padre, en la tierra, Señor. Oh, que das mantenimiento a todas las cosas, Señor, que habitas en cada una de ellas, Padre Santo, Señor. Oh, Padre, que derramas, Padre, cada día misericordia, Padre, delante de todos los hombres, Señor. En esta hora, una vez más pedimos, Padre Santo, Señor, que tu gracia, Señor, una vez más, Padre, tu favor, Padre Santo, Señor, tu benevolencia, Padre, sea para con nosotros, Señor. Cuando hemos abierto tu palabra, la hemos leído, Padre Santo,
Glorifícate a través de ella, Padre. Háblale, Padre, a cada uno de los que te alcance de esta voz, Señor. Rodéalo, Padre, con tu Espíritu, Padre Santo, Señor. Que ellos, Padre, los que oyen, Señor, puedan hoy participar, Padre, de tu verdad, Padre, de tu Espíritu, de tu poder, Padre Celestial. Que ellos puedan interesarse, aceptar las palabras, Padre, para participar de ellas, Padre Santo. No sean oidores olvidadizos, Padre, sino que ellos sean testigos fieles, Padre, que tú cumpliste hoy a las palabras que has hablado, Padre Celestial. Tú estás presente, Señor, porque te hemos llamado, Padre, y hemos creído, Padre. Oh, Padre, que cuando te llamamos a la escena, tú vienes, oh, Padre, y te haces notar, Señor, te haces presente, te magnificas, Padre. Así que en esta hora nos encomendamos a ti, Señor, que sea tu gracia, Padre, con nosotros, Padre, revelándonos las palabras, Señor, y nosotros tomándola para nuestros corazones, para nuestra edificación, para nuestro beneficio, Padre Santo, Señor. Y en esta hora podamos gozarnos, Padre, en ti, Padre Celestial, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Él lo ha prometido, mi hermano, que Él estaría con nosotros y aún en nosotros, mi hermano, que Él habría de preparar un lugar para nosotros y cuando viniere, vendría y os tomaría a sí mismo. Su identificación en esta tierra, en 2 pies andando, hoy presente. ¿Y quiénes son aquellos? Aleluya. Aquellos que oyeron su palabra, reconocieron su camino. Dios les reveló cuál era la verdad y obedecieron a esta verdad, participaron de esa verdad y ahora Él mismo se ha depositado en ese corazón y Él mismo se manifiesta. Usted verá un vaso, usted verá un hombre, usted verá una mujer, pero es la identificación del Dios omnipotente delante de nosotros, así como lo hizo en Jesús. En ese cuerpo llamado Jesús, cuando se vistió de carne y de la plenitud de la deidad se depositó en Él. De igual manera sigue el plan para con nosotros. Es el Dios del cual hablamos, el Dios al cual servimos, el Dios que es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. La plena seguridad. Hoy sigue siendo el día de salvación para con nosotros. Hoy sigue siendo el día en que Dios busca que su pueblo sea perfecto, al igual que como Él es perfecto y no hay un camino aparte. Ningún hombre puede ser perfecto como nuestro Dios que está en los cielos. Sí, aleluya, el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Por eso Él siempre nos está invitando a que veamos si lo que Él nos está hablando no está ocurriendo, no está pasando, tanto lo bueno como lo malo que pasa en este mundo. Todo ha estado en su lugar hasta hoy y mañana tenemos la seguridad de que seguirá cumpliendo el plan, porque desde el principio del tiempo se ha ejecutado, su palabra se ha cumplido y hoy no será la excepción, mañana tampoco. Dios cumplirá por nosotros el trabajo, lo que Dios demanda, lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros es que creamos, pero no que creamos lo que nosotros queramos creer, no, que creamos a toda palabra que sale de su boca. ¿Por qué? Es la única vía, el único camino provisto por nuestro Dios para poder llevarnos al lugar que Él ha preparado para los suyos. Me disculpa. Es el camino que Él ha establecido y no lo ha cambiado, mi amado hermano y hermana, sino que hoy Él sigue con los brazos extendidos, abriendo y esperando. ¿Quién será aquel que se allegará ante las sombras de sus alas? ¿Quién será aquel que buscará su reposo? ¿Quién será aquel que entregará todo lo que representa, todo lo que es toda su vida
para entregársela a Él y Él poder así entregar de su vida a nuestros corazones. Soltarla de nosotros para que venga la de Él y la identificación de nuestro Dios caminando una vez más en la tierra. Como Él lo prometió, obras mayores que esta haréis, porque ya no sería Jesús, sino que sería usted y mi persona caminando con el mismo espíritu que estuvo en Jesús hoy, manifestado en nosotros. Y es a donde que nuestro Dios siempre nos ha llevado al principio de la creación, cuando estaba Adán y Eva allá en el huerto del Edén, tener compañerismo con su creación, poder Él compartir de todos sus dones, toda su dádiva para con nosotros y nosotros vivir una vida alegre, gozosa, siempre en perfección. Ese es el camino que nuestro Dios ha trazado, no lo ha cambiado y hoy sigue presente. ¿Qué haremos nosotros con ese camino que nuestro Dios nos ha trazado? ¿Qué haremos? ¿Creeremos o no creeremos? ¿O le creeremos allá afuera al mundo que nos habla de muchas formas de cómo encontrar la felicidad, el amor, la paz, la dicha, todo lo que anhelamos allá afuera en el mundo? Y hemos tenido muchas vías, pero nunca ha podido permanecer completamente, constantemente, lo que el mundo nos ofrece. Cuando vamos en las cosas del mundo podemos tener algo que nos alegre y dure unas horas. Póngale que dure 4 horas y después se acaba la actividad que te da felicidad. ¿Y ahora qué queda? Eso es lo que ofrece el mundo. Ofrece destello de luz y luego se apaga. Otro destello de luz. ¿Con qué propósito? Para que usted y yo nos entretengamos con esos destellos de luz y no veamos el otro lado donde está completamente alumbrado y permanece la luz constantemente, que es el camino que nuestro Dios nos está trazando, el cual que Él quiere darnos a conocer. Por eso Él nos habla. ¿Con qué propósito, mi amado hermano y hermano? Muchos propósitos, pero uno de los propósitos es que reconozcamos la necesidad que hay en nuestras vidas. Que reconozcamos esa necesidad. Aquí se encontraba el pueblo de nuestro Dios, introducido en la tierra nuestro Dios. Aún no había llegado la ley, pero Dios había dado mandato a través de los antecesores. Ellos conocían acerca de lo que el padre de su padre había hecho. Conocían a Abraham, conocían a Isaac, conocían a Jacob, conocían a Josué. Aquí estaba el pueblo de nuestro Dios, mi amado hermano y hermana, en el lugar que Dios había aparejado para con ellos. Dios le había dicho qué era lo que ellos tenían que hacer, qué era lo que Dios demandaba de ellos. Perdónenme, ya estaba la ley de Jehová. ¿Qué era lo que Dios quería de cada uno de ellos? ¿Qué es lo que Dios demandaba? ¿Cuál era el camino? Y Dios había instituido ya muchas veces cuáles eran sus caminos y había establecido qué era o cuál era el orden por el cual Él habría de establecer a su pueblo, guiar a su pueblo, y era a través de los profetas. Pero en esta ocasión se habían levantado jueces con el propósito de que juzgaran a todo el pueblo. Y el pueblo, cuando el juez estaba vivo en vida, el pueblo permanecía caminos del Señor
Pero cuando perecía el pueblo, volvía otra vez al error, mi amado hermano y hermana. Y aquí nos encontramos donde el pueblo de Dios, una vez más empezando el verso 1, nos habla que los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Jehová lo entregó en mano de Madián por 7 años. Dios los entregó en las manos de los madianitas por 7 años porque se habían apartado del orden que nuestro Dios había establecido. Y recuerde que nuestro Dios no le manda el diablo a nadie, no. Simplemente que usted es igual para con nosotros y mi persona. Y así como en esta escritura, cuando nos apartamos del camino de nuestro Dios, le atamos la mano a nuestro Dios. Es como si le dijéramos a Dios, no te necesitamos de tu cobertura, quítanos del amparo de tus alas y déjanos caminar libremente. Es como si diéramos eso y Dios se aparta porque hemos descreído a la palabra que Él nos ha hablado. Y si Dios quita sus alas de cobertura, ¿quién cree ustedes que está detrás de esas alas? ¿Alguien para venir a darle palmaditas? No, mi hermano. El enemigo viene con toda la artillería que nos han parado Jehová debajo de sus alas. ¿Para qué? ¿Para darle un golpecito? No, mi hermano. Para darle con todo lo que Dios o hasta donde Dios le permita darle. ¿Por qué? Por nuestra actitud, por haber rechazado, no haber reconocido cuál es nuestra necesidad. Y aquí el pueblo se había apartado y Dios se apartó del pueblo. ¿Por qué? Lo rechazaron. El Dios al cual servían lo rechazaron. ¿Y ahora qué pasó? Llegó el enemigo y mandó a sus secuaces, a los de Madián. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, tenían que recoger rápido, prestamente, porque venían estos pueblos del oriente, los madianitas, los amalecitas y los orientales, acabar con todo lo que ellos habían sembrado. En su tierra tuvieron que vivir en cavernas, en cuevas hechos por ellos mismos, cosechando y a la vez corriendo por si escuchaban caballos viniendo y camellos y bueyes y toda esta clase de animales. Y personas escuchando los pasos de las personas a kilómetros y corriendo a esconderse en su tierra. ¿Por qué? Porque ellos habían desobedecido a la palabra de Dios y tenían su justa paga. Y mire lo que dice, versos 6 y 7. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, algo que Dios no había prometido si ellos se mantenían en la ley de él. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les respondió cuando clamaron. En ese momento, 7 años en cautiverio, llegó un momento en que el pueblo clamó al Dios al cual servían. El pueblo que en un principio le estaba sirviendo a Dios y cuando murió el antecesor juez se desviaron del camino de Jehová, Dios los entregó por 7 años a mano de este pueblo donde tenían que huir en su propia tierra. Tenían que esconderse en su propia tierra y ver cómo los demás le comían su comida, cómo se comían su tierra, cómo se deleitaban en lo que ellos habían trabajado, sin poder hacer nada porque los mataban si los llegaban a ver. Escondidos viendo cómo se deleitaban en las cosas que eran de ellos, mi hermano y hermana. Y en un momento de esos,
el pueblo, dice la palabra, clamó a Jehová a causa de los madianitas. En un momento, cuando transcurrieron esos 7 años, se acordaron de que había promesas que Dios le había dado a ellos y que eran de ellos, del pueblo de Israel. Dios le había dado promesas que no incluían, si eran las promesas de bien que Dios le había dado, huir en su propia tierra, vivir en cueva en su propia tierra, recoger la cosecha desesperadamente, mirando a todos lados para que no venga como si fueran ladrones en su propia tierra con su propia cosecha. Ir a buscar agua escondida de noche para que no los vieran. No poder edificar casas porque lo iban y los masacraban en su propia tierra. Y ellos viendo tal situación, en un momento, en el 7º año, clamaron al Dios al cual ellos habían abandonado. Y Dios le dio la oportuna respuesta y le dijo, cuando se acordaron que necesitaban, cuando se acordaron de la necesidad que era de tener a Dios en sus vidas, de tener a Dios en sus corazones, en sus medios, como nación, clamaron a él y Dios le dio la respuesta. ¿A través de quién? De un varón profeta, por donde Dios siempre ha dado a conocer su voluntad agradable y perfecta a través de los profetas, así como lo hace hoy. Cada hombre predicador que Dios tiene en el puesto de deber es un profeta. Alguien que habla con profecía, que habla de palabras proféticas. Alguien que da a conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para con cada uno de nosotros, incluyéndose él. Y Jehová le respondió, por cuanto habían ido a la vía que Dios había dado para él responderle a su pueblo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, lo devuelve a recordar lo que les hizo, toda la maravilla. Y os saqué de la casa de servidumbre, de allá de Gosén, donde eran un pueblo esclavo para Faraón. Yo libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron todo el trayecto para entrar a la tierra prometida, todos los lugares que estaban poblados. Yo lo libré de todos esos que lo afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Yo los saqué y le di la tierra, porque yo se la había prometido a ustedes. Y díjeos, yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí estaba, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Le dice nuestro Dios a su pueblo cuando claman a él. Yo lo saqué de allá de Egipto, lo libré de la aflicción de todos los pueblos, lo saqué de la tierra y se la di a ustedes. Yo soy, le dice, Jehová vuestro Dios. ¿Por qué nuestro Dios expresa yo soy Jehová vuestro Dios? Le estaba declarando a cada uno de todo eso, los que estaban ahí presentes, esta vez su profeta. Esto no vino por venir. Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Y qué hicieron ustedes? Se fueron atrás de sus ídolos, de los ídolos de esta tierra. Me dejaron a un lado, queriéndome decir a mí en mi cara, no es necesario para nosotros Jehová, tenemos todo. No eres necesario, por eso digo yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis,
mas no habéis obedecido a mi voz. No obedecieron a su voz. Voz que de generación en generación le era traspasada. ¿De cuáles eran los preceptos de nuestro Dios, los mandamientos, el orden de nuestro Dios, la vía de acceso de nuestro Dios, los beneficios del Dios al cual ellos servían y que estaban gozando? Pero no obedecieron a su voz. Se fueron tras esos ídolos. Temieron a esos ídolos que tenían eso, sabiendo que Jehová, su Dios, era el que estaba en medio de ellos, el que lo había libertado de Egipto. Y ahora le tienen miedo a los dioses de estos amorreos que habitan en la tierra. Él le dice la causa: me abandonaron, me dejaron atrás, le creyeron a los dioses de su alrededor, me tuve que apartar. No quisieron obedecer a mis palabras cuando yo les dije que la bendición estaba hoy delante de ustedes y la hablo delante de ustedes y se la dejé escrita y se la repetí y mandé que de generación en generación se la contara y de ahí también pongo la muerte delante de ustedes. Y si lo simplificamos, ¿en qué palabra? Si desobedecéis a mis mandatos. Si no obedecen a su voz, que era la ley, esa era la voz de Dios. Igual que para nosotros hoy la Biblia, la voz de nuestro Dios hablándonos en nuestro medio, señalándonos el camino, apuntando dónde es que es. ¿Y quién es el que está guiando nuestros caminos? ¿Bajo la sala de quién nos encontramos? ¿Cuáles son los frutos de Dios y del otro? Ahí es donde nos llama nuestro Dios. Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alconoqueque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita. Y subió Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Seguro rápidamente, prestamente, rápido, como un rayo para ir a esconderse de los madianitas. Y el alimento, si no, no iban a pasar. No iban a tener vida, se iban a morir si no comían. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Mire las palabras que le expresa nuestro Dios a este hombre. Jehová es contigo. Allá le respondió a todos aquellos: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis esos dioses. Pero aquí a este hombre le está diciendo a Gedeón: Jehová es contigo, varón esforzado. Y mira la respuesta que le da Gedeón. Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Las palabras de Gedeón, mi amado hermano y hermana. Ah, Señor mío, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Gedeón hace una buena pregunta. Si Jehová le dijo a él: es contigo, le está hablando personalmente. Jehová es contigo, Gedeón, varón esforzado. Y Gedeón le responde: ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? Pregunta Gedeón:
¿Por qué Gedeón pregunta esta parte, mi amado hermano y hermano? Y es el punto donde quiero durar un rato, o quiero dar a conocer este punto. ¿Por qué Gedeón hace esta pregunta? Cuando este varón le dice estas palabras y él da esta respuesta. Ah, Señor, por si vas con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? Y él era participante de ese mal, no estaba ejecutando el mal en el cual estaba escondiendo el trigo antes que vinieran los madianitas y se arrasaran como langosta todo y no dejaran nada, ni raíz ni rama dejaban. Y si no dejaban nada, se iban a morir de hambre. Y por eso, pero ¿por qué Gedeón hace esta pregunta? ¿Por qué no ha sobrevenido este mal? Es el punto, mi hermano. ¿Por qué Gedeón hace esta pregunta? ¿Acaso no le contaron a Gedeón que Jehová había dado mandato? Porque él expresa a nuestros padres. Viven hablando, se la pasan hablando que Jehová nos sacó de Egipto. Que nuestros padres vieron cómo se abrió el mar rojo. Que agua de la peña tomaron. Que con mano fuerte salimos de Egipto. Que codornices nos dio. Que comida de ángeles comieron en el desierto nuestros padres. Él estaba declarando, Gedeón. ¿Acaso de lo único, de lo que se hablaba cuando se reunían, cuando se daba a conocer la palabra de Jehová, lo único de lo que hablaban los padres, aquellos que seguramente fueron los que cometieron el error de irse a los ídolos, de no obedecer a la voz de Dios? Lo único de lo que hablaban cuando el látigo del enemigo estaba encima de ellos era la maravilla que Dios había hecho en la antigüedad. Era lo único de lo cual ellos hablaban. Porque aquí Gedeón no está diciendo, nuestros padres no hablan que allá Jehová hizo, pero Jehová nos ha desamparado. Ahora él sabía el por qué Dios había desamparado a su pueblo. Porque en ningún lado Gedeón expresó una palabra así como le expresaron muchos de los grandes hombres. Así como Nehemías, cuando clamó a Jehová y dijo, Señor, hemos pecado, incluyéndose él mismo. Gedeón no expresó esta palabra. Él dijo, Jehová hizo aquello, había hizo allá. Nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué no ha sobrevenido este mal? Pregunta, él debía de saber la respuesta del por qué estaban en tal condición en este momento. Él lo debía de saber. ¿Por qué? Porque Dios había dado mandamientos y sus padres conocían esos mandamientos y debían. Y era un deber de parte de Dios obedecer el transmitirle todas esas palabras que Dios le había dicho que dieran. Era un deber, pero Gedeón está preguntando como si no supiera el por qué se encontraban en tal condición. Lo único de lo que hablaban los padres que cometieron el error de desobedecer a Dios era de la maravilla que Dios había hecho cuando se encontraban en la dificultad, en la prueba, en la adversidad, cuando estaban arremetiendo contra ellos. Lo único que hablaban era de la maravilla. Porque Gedeón está declarando esto, no está dando a entender que no sabe el por qué estaban en tal situación. Y se lo pregunta al ángel de Jehová, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? Y él se hace la pregunta, ¿y dónde está la maravilla de Dios? ¿Por qué no ha venido este mal? Él debía de saber esa respuesta, mi hermano y hermana.
¿Por qué Gedeón no reconoció el mal hecho por ellos mismos, por su pueblo? ¿Por qué no lo reconoció, mi amado hermano y hermana? Si ahí estaba la ley, los mandamientos, ¿o acaso Gedeón no conocía los 10 mandamientos? Esa es la pregunta, mi amado hermano y hermana. ¿Por qué Gedeón preguntó algo que él debía de saber? Porque seguramente, como lo relató él, nuestros padres nos han dicho que Jehová nos sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado. Era lo único que le contaron. Y nos ha entregado en manos de los madianitas, lo único que le habían contado. Pero Gedeón dijo, ¿dónde está ese Dios? Él no sabía lo que estaba pasando seguramente. Porque lo único que le hablaban es lo que Dios, lo que ellos estaban esperando, lo que ellos querían. ¿Qué? Que Jehová lo libertara. Pero allá cuando juntos clamaron, empezando el versículo 7 en adelante, cuando el pueblo de Israel clamó a causa de los madianitas, el profeta le dio la respuesta perfecta. Ustedes, yo le dije que yo soy Jehová vuestro Dios y que no temieran esos dioses, mucho menos que adoraran esos dioses, pero no quisieron oír mi voz. Ahí está la razón por la cual Gedeón estaba preguntando de igual manera, ¿por qué no ha sobrevenido este mal? ¿Por qué? Porque ustedes se han olvidado que Jehová, el que los sacó de allá de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que lo libré de la mano de Egipto, de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Ustedes se olvidaron que yo, Jehová, soy aquel que le daría el sustento en la tierra que yo le prometí donde fluiría leche y miel. Yo, Jehová, no los dioses de los amorreos. Y que a mí me debían obedecer, que a mí me debían llamar con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y que no habría dioses ajenos delante de ustedes. Ahí estaba, mi amado hermano y hermano, la ley, Dios declarándole, pero ¿de qué se olvidaron ellos? ¿O de qué se quisieron olvidar de ellos? Bueno, de que agarremos a este Dios de repente, no importa. ¿Cuál es el problema? Son nuestros vecinos que están aquí cerca. Este pueblo que quedó aquí en la frontera. ¿Qué problema hay que vayamos a sus reuniones? Ahí está el problema. Desobedecieron la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué vino? La muerte entró al pueblo de Israel. Y estaban sufriendo las consecuencias. Y en vez de hablarnos, está bien, tenían que hablar de la maravilla de Dios. ¿Cómo no? Que Dios sana, que Dios salva, que Dios puede hacer las cosas de donde no hay nada, puede hacer todo. ¿Cómo no? Había que hablar de eso, es parte de Dios. ¿Pero de qué tenían que hablar antes de eso? ¿Qué tenían que reconocer? Bueno, Señor, nos hemos extraviado de tu mandamiento, hemos desobedecido. Hemos sido necios, hemos sido negligentes, te hemos fallado, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor, perdónanos. Y humillarse delante de la presencia del Dios omnipotente. Pues que no había escritura para eso. Cada vez que el pueblo se levantaba y hacía una afrenta contra Dios, ¿quién saldría intercediendo por ellos? Y Jehová retraía su mano. Moisés, tipo del Señor Jesucristo, iba e intercedía por el pueblo. Cada vez que murmuraban porque no le gustaba la situación en la que se encontraba. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaban fallándole a Dios. ¿Y qué hacía Moisés? Interceder. ¿Y ellos qué situación se encontraban? Fallándole al Dios al cual ellos le habían dicho que servía. No reconocieron. No estaban reconociendo la necesidad
de arrepentirse por lo que habían hecho en medio del pueblo que Dios había adquirido para él su real tesoro, su nación de sacerdotes, su pueblo Israel, el cual escogió él y lo introdujo en su tierra. Se olvidaron de la necesidad. Y Dios levantó por ese clamor a Gedeón. Pero miren la importancia, mi hermano, de reconocer la necesidad, de reconocer nuestra necesidad. Ellos no estaban reconociendo que Dios era necesario en su medio. No estaban hablando de eso. Estaban hablando que Dios libertaba. Y sí, Dios libertaba, pero ¿qué? Tenían que arrepentirse de haber temido a estos dioses, de haber adorado a estos dioses, para Dios poder hacer algo. Solo un hombre se levantó y dijo, ¿dónde están esas maravillas? Y Dios le respondió, ve con esta tu fortaleza y salvará a Israel de la mano de la madianita. ¿No te envío yo? O si lo ponemos en esta palabra, yo te envío. Aleluya. ¿Por qué? Puede que no supiera, porque no hablaban de eso cuando se reunían los llamados a enseñar, o los padres de ellos no hablaban del error que habían cometido. Pero este hombre se estaba preguntando, ¿dónde están esas maravillas? Y Jehová lo vio y dijo, tú serás el que yo te envío a que lo hagas. Y usted puede continuar la lectura en su casa, mi amado hermano y hermana. Él reconoció la necesidad que tenía. No la necesidad de hablar acerca de la maravilla de Dios. No, ¿dónde están esas maravillas? Y sabemos la historia del hombre esforzado Gedeón. Pero hasta ahí yo llegaré hablando de él, mi amado hermano y hermana. Él sí reconoció lo que necesitaba. ¿Y qué necesitaba él? Que el Dios que le estaban hablando de allá, que hizo allá, se viniera al presente, que era cuando lo necesitaban para ser libre del yugo de estos madianitas y de todos estos pueblos que venían del oriente a comerse en su tierra como langosta. Y ha cambiado esto, mi hermano y hermana. No, ¿por qué? Mire, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, 400 años sin profeta. Y sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo perece. ¿Por qué? Por la razón por la cuando vino nuestro Dios a vestirse de carne, el profeta de los profetas. ¿De qué hablaba el pueblo? De la cátedra de Moisés. Dice la escritura que hablaban. Se reunían alrededor de la cátedra de Moisés. ¿Hablar de qué? De la ley. ¿De qué hablaba? De la venida del Mesías, de cómo debía venir. Se hicieron a un lado. Se levantaron dos grandes grupos, los fariseos y los saduceos. De una misma Biblia. Se levantaron dos grupos con diferentes opiniones. Coincidían en muchas, pero en muchas diferían. Y cada uno tenía su ligamento especial. Tenía su fórmula especial. 400 años sin profeta. Y miren lo que hicieron. ¿Y qué pasó cuando llegó la hora? Cuando el Mesías se presentó. Cuando llegó, podemos decir, el tipo de león y digo, aquí está el Salvador. Aquí está el cual tanto han anhelado, el cual tanto habla. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos, mi amado hermano y hermana? ¿Lo aceptaron? No. ¿Por qué? Porque estaban empeñados hablando de sus cosas, que muchas eran ciertas, pero se le inyectaron ideas que no eran necesarias, que Dios no había dejado establecidas. Se le hicieron aquí en su mente, la enseñaron como doctrina, al punto de que cuando llegó la hora de Dios suplir la necesidad del Mesías, llegó el tiempo del cumplimiento
no reconocieron la necesidad. No reconocieron al Salvador, no reconocieron al Mesías. No reconocieron nada de lo que él había traído desde los reinos de los cielos. Y a Juan tampoco lo reconocieron. No reconocieron la necesidad de que era solamente y únicamente la palabra de Dios, el cual lo iba a llevar a la libertad que él había prometido. No lo reconocieron. ¿Por qué, mi amado hermano y hermana? Porque de lo único que hablaban era de las maravillas que Dios había hecho, la maravilla que Dios iba a hacer. Pero no reconocían la maravilla que Dios estaba haciendo en medio de ellos. No lo reconocieron, mi amado hermano y hermana. ¿Por qué? Por sus ideas. ¿Por qué no reconocieron al Mesías cuando se paró delante de ellos y habló el mensaje de todo lo que estaba escrito en la ley acerca de él? No lo pudieron ver, no lo pudieron reconocer. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de 400 años y profetas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron el pueblo de Dios? Adquirir doctrinas que Dios no había dado. Adquirir organizaciones que Dios no había organizado. Adquirir nombres que Dios no había constituido. A instituir órdenes que Dios no había establecido. Todo esto lo que hicieron durante 400 años, que se olvidaron que la razón por la cual estaban siendo invadidos por un imperio pagano que no lo dejaban hacer nada, que tenían que pagar tributo, que no podían hacer algo sin pedirle permiso, que cualquier cosa que lo decidían lo desarraigaban a todito y lo mataban. No reconocieron que todo esto que estaba ocurriendo delante de ellos era porque ellos no habían reconocido que Jehová de los ejércitos era necesario en su vida, que era necesario arrepentirse, humillarse, y era el mensaje, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo le había dado el reino de los cielos, se ha acercado delante de vosotros, arrepentidos. No la maravilla, arrepentidos, porque si no, no verán nada, y lo vieron, no. ¿Por qué? Estaban empeñados a hablar de la maravilla del Mesías, de todo lo que haría el Mesías. Tenían su idea, pero no reconocieron que la razón por la cual se encontraban en esa condición en ese tiempo era por ellos. Porque si ellos se hubieran vuelto a su camino, como lo dijo, como está escrito en la palabra que lo habló Salomón: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fue el mensaje que le dio Salomón. Y ellos estaban hablando de eso. No, de que estaban hablando el libertador nos sacará del yugo de los romanos. Él vendrá con un caballo del cielo cabalgando con una espada sobre las manos y acabará con todos estos paganos inmundos. Y volveremos a ser una nación próspera. Pero no reconocieron que la razón por la cual estaban en esa condición estaba escrita en su misma ley. Se habían apartado del camino de Jehová. Y por lo tanto eso había entrado. Y hasta que no volvieran a su camino, no reconocieran, Dios no iba a hacer nada por ellos.
no iba a hacer nada por ellos. Y no pudo hacer nada por ellos. Por la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque no reconocieron su necesidad de que Jehová de los ejércitos guiara sus pasos. No lo reconocieron. Ahora la pregunta quedaría para nosotros y qué de nosotros. Gedeón reconoció la necesidad de que Dios, del Dios presente, no el Dios del pasado, el Dios presente, él reconoció la necesidad de que necesitaba a Dios en el presente, no en el pasado. El pueblo de Israel no reconoció que era necesario humillarse y orar delante de Dios, reconocer que lo habían hecho mal. A pesar de que tenían la ley ahí en sus sinagogas, no lo reconocieron. Y ahora nosotros, mi hermano, nos encontraremos igual que el pueblo de Dios cuando Él visitó la tierra, hablando de lo que nos espera allá en la gloria y hablando de lo que Dios hizo a través de tal hombre y tal hombre y tal hombre que Dios los envió y lo que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y yo? ¿Ese será mi Dios? ¿Un Dios del mañana y un Dios del ayer? Pero aquellas palabras escritas en este libro, en la Biblia, de que yo soy el gran yo soy. ¿En qué tiempo está hablando? Yo soy. En el tiempo presente. Ahora, ¿de cuánto es esos Dios en esta hora? ¿De quién es ese Dios en esta hora que está escuchando estas palabras? ¿Ese es su Dios? ¿O el suyo es el que está ya en el futuro? ¿O el que está en el pasado de lo que hizo, de lo que hará? Pero en el presente no está. Te dirá, el mío es el gran yo soy. Ese es mi Dios. No me sirven ni a mí ni a usted esas palabras, ni a Dios. ¿Qué le sirve a Dios? ¿Qué le sirve a usted? Que sus hechos, que su vida me hable, que su Dios es el gran yo soy. Que usted no se encuentre enredado en cosas de este mundo. Que usted no se encuentre opacando la necesidad que hay en su vida de volver al camino del Señor. De ver claramente su pisada, de ver la necesidad que hay en usted, de su Dios, del Dios al cual servimos, que usted la reconozca y esté claro de la necesidad del Dios al cual servimos, del único y verdadero. ¿Y cuál es esa necesidad, mi amado hermano y hermana? ¿De cuál es esa palabra de la cual nuestro Dios nos está hablando? En Apocalipsis capítulo 3, verso 15 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mire las palabras que habla nuestro Dios. Ahora, nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios. ¿O somos como estas palabras que acabo de leer? Que si las ponemos en tiempo, que te las pasas en el presente, en el pasado y en el futuro. Pero aquí nuestro Dios nos expresa: no eres frío ni caliente. Reconoces a medias tu necesidad de mí. Ahora, nuestro Dios nos está llamando a que reconozcamos la necesidad que tenemos. La necesidad que tenemos ¿de qué? De estar bajo el amparo de sus alas. La necesidad que tenemos de buscar o ver claramente en el espejo en cuál lugar nosotros nos encontramos en esta hora. Si nos encontramos abominables delante de nuestro Dios, si nos encontramos allá perdidos en el mundo, en delito y en pecado, o si nos encontramos en el horno de nuestro Dios ardiendo, como
como Él nos ha mandado que estemos en este tiempo. Que reconozcamos de qué tenemos necesidad, mi amado hermano y hermano. Tenemos necesidad de traer nuestro Dios al presente. Pues pídale a Dios, humíllese delante de nuestro Dios en esta hora. Su necesidad es la de buscar de todo su corazón, de toda su alma, el Dios al cual usted ha profesado, usted ha aceptado. Pues esta es la hora, mi amado hermano y hermana. ¿Qué está esperando? Eso es lo que nuestro Dios nos está llamando, que reconozcamos nuestra necesidad, la necesidad que tenemos de Él en nuestra vida. Que nos hemos estancado en nuestra vida, que reconozcamos que nos hemos estancado y le pidamos a Él, el único que puede hacer que circule esa agua como ríos. Aleluya. Su necesidad, la del Espíritu Santo, que está esperando. Hay que conducirse hacia ahí, mi hermano. Ahí es lo que Dios está esperando, que reconozca. ¿Para qué? Para que le crea a Él y se vuelva a su camino a Él, que ore a Él, que se humille a Él y Él poder hacer que fluya esa agua, mi amado hermano y hermana. Es lo que nuestro Dios está esperando, que reconozcamos la necesidad. No que estemos mirando la maravilla, no, que Dios me provee. Me disculpa. Que Dios me sana, Dios es mi sanador. Pero ¿y qué de Jehová? Tu sustentador. Él es el que sustenta tu vida espiritual. ¿O somos nosotros mismos las que lo sustentamos? ¿O el otro tercio? Eso es lo que Dios está esperando. Que reconozcamos la necesidad que tenemos. Y que cuando reconozcamos esa necesidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijo el salmista acerca de esa necesidad? Salmo 42, verso 1. Como el siervo brama o clama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es lo que está esperando nuestro Dios. Tenemos necesidad de Él. Pues tenemos que estar como el siervo cuando clama por las corrientes de las aguas. Búsquelo en cualquier medio, en las redes. Cómo clama ese siervo en busca de agua. El sonido que hace. Se lo espeluca a uno cuando escucha ese sonido de ese animal clamando por el agua. Y así espera nuestro Dios. Que estemos nosotros cuando reconozcamos la necesidad que tenemos, así como el león la reconoció. ¿Dónde está ese Dios de las maravillas? Hoy, ¿dónde está? Que reconozcamos, así como nuestro Dios se presentó delante de su pueblo para que reconociera que el reino de los cielos se había acercado y era necesario que se arrepintieran. Porque si no, no iban a ver el reino de los cielos. Y hoy es lo mismo para con nosotros. Dios nos ha dicho que no podemos ser o estar entre el frío y el caliente. Tenemos que ser caliente en el espíritu, ardiente en el espíritu, perseverante, agarrando todas y cada una de las promesas para nuestros días, mi amado hermano y hermana. Así que Dios me lo bendiga en esta hora y recuerde, clame cuando reconozca cuál es su necesidad de estar bajo el amparo de esa sala del Omnipotente. Tenemos nuestro rostro. Oh, amado Padre Celestial, tú eres grande y misericordioso para con nosotros, Señor. Siempre, Padre Santo, Señor, hablándonos, Padre, de tus grandes maravillas, Padre Santo, Señor, de tus dádivas, Señor, de tu amor para con nosotros, Señor. A veces con palabras duras, Padre Santo, ásperas, Señor. Oh, pero esas son necesarias, Señor,
para que nos conduzcamos, para que despertemos, Padre Santo, Señor, porque nos estamos quedando dormidos, Padre, en cuanto a nuestra necesidad acerca de ti, Padre, y así no podremos, Padre, o tú no podrás, Señor, darnos el bien, Padre, que necesitamos en nuestra vida para servirte, Padre Celestial, para ser vasos útiles para la gloria de tu nombre, Señor. Por eso yo te pido en esta hora, Padre, que tú te le reveles a cada corazón, Señor. Cada uno de los que está al alcance de esta voz, Señor, que ellos clamen, Padre, como el siervo, Señor, por las corrientes de las aguas, Señor. Que así clame el corazón de cada uno de ellos, Señor, creyendo, Padre, que tú darás la oportuna respuesta, Padre Celestial. Oh, bendice a tu pueblo, Señor. Condúcelo por tu camino eterno, Señor, porque te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Dios me los guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.